Bueno, benvidos, señores e señoras, miñas donas e meus ao Liceo de Ourense. Falo no nome do presidente Javier Casares, que por motivos culturais ten que estar en Xinzo nestes momentos e pediume que o sustituíra neste acto cultural, na presentación deste interesantísimo libro de Alicia Vilademar. Decir que o Liceo de Ourense está nunha continua labor de actividade cultural, que fanse máis de 400 actos o ano, por tanto, máis de un acto ao día, actos culturais, e que temos, a honra de ser, aquí o abandeirado da cultura non somente nesta provincia, senón en toda Galicia. Lembremos que no tempo da pandemia, no que relantizouse as actividades culturais, o Liceo de Ourense iba na vanguardia de todas as actividades de toda Galicia. Hoxe temos a presentación dun libro interesantísimo, unha historia interesantísima, a min atrapoume absolutamente. Para falar do libro temos a súa autora, pero para falar da autora temos a Carlos Parra. Entón, pasolle o micrófono a Carlos Parra. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, señores. Alicia, buenas tardes, bienvenido a Ourense. Buenas tardes, Amado, otra vez. Se preguntarán muchos qué hacen cocinillas en este escenario. Yo soy igual que el perejil, estoy en todas las salsas. Y como no podía ser menos, nuestra relación, la de Alicia y la mía, empieza de mano de una amiga común, María José, aquí presente, y en un restaurante compartiendo mesa y mantel. Ahí empieza a contar un poco la historia de su vida, y cuanto más saciábamos el apetito físico, más se despertaba el apetito intelectual, porque a mí francamente me pareció una historia fantástica. Quedó una gran amistad, conectamos muy bien desde el primer día. Yo creo que en parte porque nos están uniendo nuestras abuelas, a ti la tuya, Alicia, y a mí la ya famosa abuela Castora. Empezamos a hablar y de aquellas aguas vienen estos logos. Es decir, en una visita a Ourense, que tienes que venir a vernos a Ourense, y dice, aprovechando que el SID pasa por Zaragoza, hacemos una presentación del libro en Ourense, y qué mejor escenario que el Liceo de Ourense, una de la cultura. Y me toca la parte un poco de su biografía, muy extensa y muy interesante, pero vamos así un poco para hacerlo más breve, lo más destacado. Nace en Madrid en el seno de una familia de importantes artistas de finales del siglo pasado, cursa bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón de Rosales, graduado en Psicología Clínica en el CEU y la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en comunicación en el Centro Luria en coordinación con las escuelas de Estados Unidos, Palo Alto y Berkeley, en California. Tras la muerte de su padre en 1997, se convierte en la depositaria del legado de su pintura y realiza exposiciones por todo el mundo, culminando en el año 2017 en Viena. De 2008 a 2013 ejerce como comisaria de Paul Sarkozy, padre del expresidente de la República de Francia, y otros artistas. Escribe reportajes de Sociedad Diplomática, La Moda en España, Nola Magazine y otras siempre en relación con el arte. Asesora internacional de Art Gallery Gate en Madrid, miembro del Joint Committee de la Hispanic Society of New York desde el 2004.
Tras haber ejercido varios años como coach especializada en comunicación, decide dejar la profesión por un tiempo, pues llega a sus manos un legado con importante documentación sobre su abuela Pilar de Valderrama y su relación con el gran poeta Antonio Machado y otros intelectuales. Inicia una ordenación y clasificación minuciosa del archivo encontrado, permitiéndole ser la comisaria de diferentes exposiciones que engloban no solo a Pilar de Valderrama, sino a todos los miembros de la familia. Como ya había comentado antes, es una familia de intelectuales, cineastas. Organiza conferencias, conversaciones, recitales poéticos, musicales, encuentros literarios en torno a la figura de Guiomar, a la sazón amante, entre comillas, de Antonio Machado. Pero el nombre que le ponen a tu abuela, ¿no? ¿Cómo se llama ese calificativo? 2015, noviembre, bueno, Los Ángeles. En el 2017, en directora de un curso de grado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. 2018, múltiples exposiciones, comisaria de la exposición en torno a Guiomar, Pincel y Pluma por tierras castellanas. La primera entrevista en la obra cultural de Antonio Garete, que fue hace poco, o sea que había visto yo, fue hace 3 meses o 4. Esa es la primera, yo siempre digo tarde. Y seguimos así pues, con varias conferencias. Guiomar Antonio Machado, estamos hablando de 2020, Tu amor es fantasía. En septiembre de ese mismo año, una publicación del poemario, Vocación ontológica por Pilar de Valderrama. 2021, el 30 de junio, placa conmemorativa Pilar de Valderrama y en el Teatro Fantasio de la Plaza de Pintor Rosales por el excelentísimo señor alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. 2022, en febrero, una conferencia magistral, Pilar de Valderrama, una voz de mujer en la literatura española, impartida por Miguel Ángel Moratinos, Carlos Arganzo y Alicia Viladomar. En abril de ese mismo año nos encontramos con la presentación de los salones literarios Pilar de Valderrama. El 19 de mayo estamos con la tercera entrevista de 24 horas, seguimos en el año 2022. En julio, el depósito delegado de Pilar de Valderrama en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid. El 7 de noviembre, una conferencia magistral, Pilar de Valderrama, una voz de mujer en la literatura española, impartida por Miguel Ángel Moratinos y Alicia Viladomar en el Instituto Cervantes de New York. El 9 y el 10 de noviembre, una conferencia magistral y posterior desayuno coloquio de Pilar de Valderrama a Guiomar, una mujer de nuestro tiempo, en mundo literario, alumnos y profesores de lenguas y literaturas modernas de la Universidad William and Mary de Williamsburg, Virginia, Estados Unidos. Ya en el año 2023, ya nos habíamos conocido, en este año. En febrero tenemos la presentación del primer libro como autora, Pilar de Valderrama, Memorias de un gran secreto, de editorial Sial Pigmalión, del Instituto Cervantes de Madrid. El 18 de marzo, este mismo libro estará en la Feria del Libro de Trujillo, Cáceres, en abril. La presentación del libro en la Villa Amparo Rocafort de Valencia, el 14 de abril, la cuarta entrevista en 24 horas, esta sí que es la que decía yo. El 1 de junio, conferencia magistral en el Casino de Madrid, la poesía hecha mujer. En junio tenemos también la medalla de oro Maite Espinola 2022 por la difusión de mi familia artística. El 26 de julio de este mismo año, presentación de Pilar de Valderrama, Memorias de un gran secreto, en la Casa Museo de Antonio Machado en Segovia. Y así llegamos a la presentación de Orense, corrígeme si me equivoco, que es la primera de la temporada del curso lectivo. Quedan aquí varias en septiembre, en octubre Toledo, Cáceres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esta es la biografía hasta ahora de doña Alicia. Alicia, un placer compartir mesa contigo. Sabes que yo no quería estar aquí, pero bueno, siempre yo que estuviese, porque a mí me da vergüenza. Y entonces, pues bueno. No obstante, repito, bienvenido Orense.
y yo ya me retiro. Como no, a mi editor Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo SIAL Pigmalión, que no está hoy con nosotros, pero que siempre está en un trozo de mi corazón. Y a todos ustedes, mis queridos lectores, bienvenidos a este encuentro con Pilar de Valderrama, la Guiomar de Machado, que como todos ustedes saben, era mi abuela. Pues bien, mucho se ha especulado sobre la identidad de este personaje, llegando a dudar si se trataba incluso de un ser ficticio, fruto de la imaginación del gran poeta Antonio Machado. Pues bien, espero y constituye mi más ferviente deseo que tras la presentación de hoy y la lectura de mi libro, Memorias de un gran secreto, se vayan disipando algunas de sus dudas. Les diré que viví con ella y en la misma casa hasta los 22 años. La conocí muy bien, pero nunca me confió su secreto. No quería en vida tener que dar explicaciones de las decisiones tomadas con respecto a su marido, a sus hijos y mucho menos a su relación con el gran poeta. Pero empujada por sus confidentes, algunos de los cuales hablo en el libro, la convencieron de que esta historia debería ver la luz. Así lo hace y lo deja escrito en sus memorias publicadas por Plaza y Janés en aquel 1981. Y aquí viene el motor o el motivo que me impulsó a escribir Memorias de un gran secreto. Mi madre me tuvo con 45 años. Hay más de 2 generaciones en blanco. Si soy Guiomar, Memorias de mi vida, estaba completamente agotado, así como sus poemarios originales. Ante la imposibilidad de encontrar ejemplares de sus memorias, estaba resultando urgente la reedición, pues hasta ese momento no había puntos de referencia donde buscarla, simplemente no existía. En un encuentro casual, como todo en mi vida parece ser, me cruzo con el que después sería mi editor, Basilio Rodríguez Cañada. Tras una visita muy fructífera, me propone reeditar la poesía completa de Pilar de Valderrama, pero eso ya estaba en camino con la editorial Torremozas. Entonces se me ocurre, en un arrebato así de no perder la ocasión, proponerle a Basilio la reedición de las memorias. Y acepta con una condición. Yo debería escribir un anexo que contara mi experiencia de vida con ella, y así tener un punto de vista más moderno de este desconocido personaje que era mi abuela. Era una manera de acercar la figura de la protagonista hasta nuestros días, a través de mi pluma, para que futuras generaciones puedan estudiar a Pilar de Valderrama, teniendo un hilo conductor que atraviesa más de un siglo de nuestra historia. Así surgen 12 capítulos, escritos por mí, prólogo de Fernando Valderrama y epílogo de Carlos Avanzo, relatos, vivencias y anécdotas, todo lo sucedido a lo largo de los 22 años que viví con ella. Múltiples fotografías, antiguas y recientes, acompañan esta primera parte. A través de esta lectura podrán imaginar que fue este personaje de nuestra literatura, escritora, dramaturga, defensora de los derechos de la mujer, además de académica de Hispanoamérica en 1930 y socia fundadora del Liceo Club junto con María de Maestro. Solamente unas breves pinceladas para acercarnos a ella. Procedía de una familia importantísima a nivel intelectual y social. Su padre fue un destacado político, diputado del Partido Liberal, con Sagasta, gobernador de Alicante, Oviedo y Zaragoza. Murió muy joven, con 35 años. Entonces, ella se queda en la más absoluta desolación. La madre de ella, de origen santanderino, seguía los mismos cánones, mujer culta y bien educada. Al poco tiempo de morir la madre se vuelve a casar
y ella ingresa en el Colegio del Sagrado Corazón. Sale del colegio con 19 años para casarse con mi abuelo Rafael Martínez Romarate, compañero de carrera y amigo de su hermano mayor, apasionado del teatro y un gran viajero. Tienen 3 hijos. No les voy a seguir contando parte de la historia porque lo que quiero es que ustedes se la lean y saquen sus propias conclusiones. Pero sí es muy importante que les diga que junto con su marido crea el primer teatro de cámara, el Fantasio, en su propia casa, en el Paseo del Pintor Rosales. En esa época es cuando entra a formar parte del Liceum Club. Mujer moderna y avanzada a su tiempo, fue una de las sufragistas por el voto de la mujer. Alrededor de los 30 años publica su primer poemario, con 30 años, Las piedras de Oré, luego vendrá Muerto cerrado, luego Esencias, Holocausto, prologado por un soneto de Manuel Machado. Obra poética que incluye espacio y de mar a mar. Eso, su obra escrita. Respecto a su dramaturgia, El tercer mundo, La vida que no se vive, Lo que vale más y El sueño de las 3 princesas. Todas ellas inéditas menos la primera. Poetisa y dramaturga española del posmodernismo. ¿Qué pasa? Es conocida como Guiomar, pero nunca identificada como Pilar de Valderrama, y ni mucho menos con la gran escritora que fue. Yo solo con los libros que obraban en mi poder no podía salir al paso de las maledicencias vertidas sobre ella, que eran muchas en esta época. Hace casi 6 años se produce el milagro, cuando un importante archivo cae en mis manos y sin perder un instante me pongo a estudiarlo. Así es como me encuentro con importantes documentos de incalculable valor, libros dedicados, cartas manuscritas, fotografías familiares, poemas inéditos y numerosos artículos de periódico. Así fui encontrando respuesta a muchas de las preguntas que yo misma me venía haciendo. Todavía voy más allá, pues, llegado este momento, puedo responder a casi todas las cuestiones que continuamente se me plantean sobre su obra, su vida y su relación con el gran poeta. Ahora sí puedo decirles que mi testimonio es la historia de un archivo, por el momento inacabado e inédito. Más de 500 cartas con ida y vuelta, donde se recoge la impronta de prestigiosos escritores de la generación del 27 y algunos del 98. Jorge Guillén, Gerardo Diego, Concha Espina, Justina Ruiz de Conde, Gabriel Miró, Azorín o el mismo Unamuno dejan su impronta escrita en estas cartas. Pilar de Valderrama era una mujer inteligente, lo demuestra el hecho de que decidiera involucrar a su marido Rafael en sus obras. Le pide que realice los dibujos de su primer libro, Las piedras de Oré, y esto le vale como salvoconducto para poder firmar con su nombre y apellidos, cosa que en aquel entonces era impensable para las mujeres. Tenemos, por ejemplo, a María Lejárraga, compañera de ella. Se ve obligada a firmar con seudónimo de por vida, convirtiéndose en la mujer invisible. Era una buena escritora, así lo manifiestan numerosas críticas periodísticas encontradas en el archivo, desde los años 40 del pasado siglo, firmadas por Cansinosa Sens, Salomón Costa, López Mateo, o sea, personajes importantísimos, estoy hablando de los años 40. ¿Cuántos personajes literarios de nuestra época tenemos que les gustaría tener montones de artículos de periódico como tenía esta mujer en esta época? Era creyente, pero no beata, simplemente pensaba que existían los designios divinos y el más allá. Y respecto a la relación que mantuvo durante 8 años con el gran poeta, les diré la conclusión con la que no puedo estar más de acuerdo, que nos dirigió el escritor vasco Félix Maraña como final del texto dirigido por mí en agosto de 2017 en la UIN de Santander. Ambos contribuyeron a la felicidad del otro. Por supuesto que el poeta ayudó a la abuela a rozar cotas más altas de popularidad, a pesar de que ese no era su propósito. Pero ella le devolvió la ilusión por la vida y por volver a escribir, cuando estando abatido por la muerte de su joven esposa Leonor, a la que adoraba, y Pilar se cruza en su camino. El resto de la historia, como les he dicho antes,
Lo mismo, no se lo voy a contar porque está muy bien reflejada en el libro y no voy a hacer spoilers del mismo. Solo quiero decirles que la abuela nunca abandonó a sus hijos, tampoco a su marido y mucho menos al gran poeta. Es la guerra la que los separa definitivamente en el 36 y ya nunca se volverían a ver. Cuando Pilar queda huérfana de su padre, al que adoraba con 6 años, y la madre se vuelve a casar, jura que jamás por nadie ni por nadie abandonará a sus hijos ni a su marido. Hay que recordar que en aquella época, si te separabas de tu marido, seguramente perdías a tus hijos. Ella es fiel a sus creencias, cosa que el poeta entiende y lo respeta a la perfección. Como conclusión y a punto de finalizar, les diré que siempre hay que propiciar las cosas para que sucedan. La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia detrás. Y lo más importante es construir objetivos. Cada uno alcanzado es un sueño cumplido. Y con esto acabo. Conversaré un rato con mi querido amigo, firmaré el libro a los que quieran y nos tomaremos un vinito para celebrar esta inclusión mía en esta preciosa ciudad de Orense, que cada momento que paso en ella me cautiva más. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Traerle la información y las ideas. Acaba de decir una frase preciosa, ¿no? Se vive hacia adelante, pero es precisamente de atrás adelante cómo se investiga, cómo se estudia, cómo se habla de las personas, en este caso, pues de una pareja enamorada como era Antonio Machado y como era Pilar, ¿no? Vamos al presente, pasaremos por el pasado, que será lo que cuentas en tu libro, y terminaremos con el futuro, que es Alicia, ¿no? Los proyectos que tiene. Por tanto, las primeras preguntas que yo te haría serían, para ubicarnos, ¿por qué Ourense? ¿Por qué Carlos Parra? Y ¿por qué el liceo? ¿No? ¿Por qué Orense? Bueno, para mí Orense era siempre la gran desconocida. Por otro lado, ella sé que era muy admiradora de la literatura gallega, por supuesto Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro. De hecho, a mí, siendo bastante pequeña, me hablaba de estos personajes y conversábamos sobre ellos. Orense, concretamente, pues el destino lo pone en mi camino cuando mi amiga, a la que he hecho ilusión antes, me presenta en una cena en Madrid a mi recién y queridísimo amigo Carlos Parra. Estamos hablando, entonces yo venía de presentar el libro anterior, el poemario de ella, en el Cervantes de Nueva York. Y empezamos a hablar, y entonces, ¿y cuál es tu próximo proyecto? Y entonces pues, le cuento que voy a publicar este libro que estoy presentándoles hoy aquí. Y me dice, ¿y por qué no lo vienes a presentar a Orense? Y yo entonces digo, ¿y por qué no? Pues con mucho gusto. Y aquí estoy. Así es como pasan las cosas. En mi vida todo es una pura casualidad, pero esas casualidades hasta hoy en día me van llevando a muy buen término. El año pasado, en el foro Carlos Velo, presentó José Luis de María Tomé, un experto de cine. Nos contaba aquí en el liceo que su padre fue el que acompañó a Antonio Machado a Collur, ¿no? Fue el que lo sacó de Barcelona y lo llevó a Collur. Y ahora, este año, en 2023, tenemos a Alicia que nos está contando el hola, o sea, los secretos
de Antonio Machado, ¿no? El liceo está vinculado, como vemos, a Antonio Machado. Alicia procede de una familia de artistas, ya lo comentó Carlos. Su padre era pintor, director de cine, su madre era artista, actriz del María Guerrero, una tía, ¿no?, Mariluz, que era escritora, un tío que era poeta, escribió un libro, Ofrenda de sombras. Yo quisiera que nos ubicara un poco dentro de la familia, ella, y qué significa ángeles o confidentes, porque forma parte de uno de los capítulos del libro y que está precisamente vinculado a su familia. Bueno, como muy bien has dicho, yo me he criado en una familia que era puro arte desde muy pequeña, lo he vivido y además muy directamente, porque cuando estaba en el colegio y mi padre estaba haciendo una de sus últimas películas, pues me acuerdo que yo quería que mi madre viniera a buscarme, me agarraba y nos íbamos a los platós donde estaba rodando la película. Y allí estaba Pepe Isber, en este caso era Perro Golfo, la última que hizo. Pero yo en el colegio pues no me sentía, yo era como ella, porque ella lo pone en sus memorias, yo en el colegio no me sentía muy... Realmente a ella lo que le gustaba era la música y escribir. Entonces pues yo estaba deseando llegar a mi casa, porque en mi casa siempre pasaba algo, había actores, cuando no estaba Camilo José Cela, estaba Luis Escobar, si no era escritores. Perdón. Entonces, la verdad que a mí eso me ha procurado una formación artística directa desde que soy bien pequeña, o sea, es que rezuma por mis poros. No, necesito a escribir este libro que presentas. Encuentras en el desván de tu casa 200 cajas con fotos, cartas, libros, documentos de todo tipo. Te pones a sacar el polvo, a estudiarlos, a trabajarlos, a ordenarlos y con eso empiezas a desarrollar, a trabajar en este libro. La pregunta sería, ¿cuáles son los objetivos que tienes tú en este libro? ¿Cuáles son los objetivos realmente de este libro? Si puedes hablar, perfecto, y si no, ahora Carlos te trae algo que es... Mi objetivo con este libro es reivindicar la figura de ella como persona independiente, como gran escritora y como gran mujer, que fue, porque es que en realidad creando, por ejemplo, los salones literarios que creó en su propia casa, que ahora yo vengo reproduciendo por toda España y por el extranjero y por todos sitios, entonces es reivindicar la figura de Pilar de Valderrama, pero ya desmitificándola como Guiomar. O sea, yo la estoy intentando convertir a través de este libro y de otros muchos que van a venir detrás en una figura de carne y hueso que en su época fue muy representativa, significó un gran avance en nuestra sociedad intelectual y literaria del momento y que está totalmente vigente hasta nuestros días, porque se está viendo que era una mujer tremendamente moderna. Ella, al fin y al cabo, mantuvo dos relaciones, o sea, con su marido, siguió manteniendo toda la vida la relación y tenía una relación intelectual potentísima. Por eso crean juntos un teatro de cámara. Y en ese mismo momento está iniciando su relación con el poeta. Eso ocurre todo en 1928. La relación con el poeta es una relación puramente emocional, de amor. Entonces, al ser tan diferentes las dos relaciones, por eso las dos son tan potentes.